Buen día a todos, bienvenidos a una nueva jornada de FIESA Training. Es un gusto recibirlos, darle la bienvenida. Les agradecemos en nombre de FIESA por inscribirse y participar en nuestros webinars como para poder fomentar los conocimientos y las nuevas tecnologías. Mi nombre es Mariano Fabre, soy el responsable del equipo de ventas. Nos acompaña en el día de hoy nuestro experto Diego Sánchez, ¿sí?, quien les presentará las soluciones de cercos eléctricos. Además de Diego, nos acompaña Federico Novelli, jefe de marketing en FIESA. Aprovechamos la oportunidad para recordarles que todos los días viernes a las 11 horas organizamos nuestras capacitaciones online. ¿Sí? Ustedes pueden inscribirse y participar de forma gratuita. Durante la presentación pueden dirigir sus preguntas a Federico Novelli, quien en una pausa se las compartirá a Diego para resolverlas. Para poder disponer de una mejor performance durante la presentación, por favor, les solicitamos no activar los micrófonos y las cámaras. Ahora sí, los dejo nuevamente con Diego y les agradecemos por participar. Excelente, Mariano. Muy buenos días para todos. Vamos a dar comienzo a la charla sobre JFL. Recuerden que es una charla comercial sobre los productos y obviamente ver las características que tenemos de cada uno, ¿sí? Eh, Algo muy importante sobre JFL es que es una marca muy reconocida, ¿sí? En Brasil, y nosotros, teniendo en cuenta el nivel y el prestigio que tiene JFL, decidimos trabajar con ellos. Hoy por hoy podemos tener equipos que vienen con una experiencia importante en el área de cercos eléctricos, y también estamos hablando de una marca que está representada en más de 10 países, ¿sí? Alrededor de toda Latinoamérica. ¿Está? Seguramente sabrán que es difícil tener en cuenta la parte de normativas o regulación. Vamos a hablar de que por el momento, ¿sí? No existen ordenanzas ni leyes, ¿sí? Con respecto a la reglamentación, ¿sí? Sobre la instalación de equipos de electrificadores, ¿está? Em, por lo cual, sí, una buena opción sería ajustarse a las normativas del Ente Nacional de Regulación de Electricidad, ¿está? Teniendo en cuenta de que no es un voltaje que es dañino para un ser humano, pero siempre tendríamos que tener las buenas costumbres de instalación de acuerdo a lo que son altas tensiones, ¿ok? Remarco, por el momento no hay nada que prohíba el uso de cercos electrificados. A nivel urbano, ¿está? No hay una entidad, ni una ley, ni una ordenanza municipal por el momento que evite el uso de estos elementos de disuasión. Es importante también, ¿sí?, saber de que para poder instalar un cerco eléctrico en un lugar, eh, lo ideal, ¿sí? O lo correcto sería obtener una autorización, ¿sí? De los vecinos linderos, ¿sí? Al inmueble donde se va a instalar. Eso sería lo correcto. Em, Muchas personas no lo hacen, pero vamos a destacar de que sería lo correcto, ¿sí? Tener una autorización con los vecinos linderos al lugar donde se va a hacer la instalación del cerco eléctrico, justamente para que no haya inconvenientes y obviamente para que tengan la advertencia del tipo de instalación que se va a generar en el lugar, ¿sí? Es muy importante siempre tener una confección del circuito eléctrico, o sea, a modo de plano, de lo que se instala, dónde se instala, ¿sí? Los tipos de elementos, si tenemos un plano de la planta para poder localizar bien el cerco, y remarco, tener un detalle indicando cada uno de los conductores, por dónde pasan, no solamente los que tenemos en exterior, sino también los cables que envían la alta tensión desde el electrificador hasta los hilos o los alambres del cerco, ¿está?
Les remarco, por favor, recuerden que la idea es que no transmitan video, así la transmisión de toda la presentación tiene un buen performance, ¿sí? Para todos los participantes. Gracias. Seguimos entonces. Es importante confeccionar un plano, es importante, ¿sí? Marcar qué elementos se utilizan, dónde está el cerco electrificador, ¿sí? El equipo, por dónde pasan los cables, ¿sí? Que van a alimentar siempre el perímetro. Este, mm, Nosotros contamos con los certificados, sí, de cada uno de los electrificadores, por lo cual, si ustedes arman una carpeta con toda esta información, también tendrían que incluir, sí, los certificados, sí, del electrificador, ¿está? Los elementos no tienen certificados, pero sí el electrificador que tiene que cumplir con cierta seguridad eléctrica, ¿sí? Para poder trabajarlo en Argentina, ¿ok? Que nosotros obviamente gestionamos ese tipo de certificados. Cuando hablamos de instalar un cerco eléctrico o de cotizar, hay ciertos parámetros que hay que tenerlos en cuenta. Hablamos de que un cerco eléctrico desde el aparato en sí, desde el electrificador, va a salir un cable y va a retornar el mismo cable. De esa forma se va a generar como un anillo, ¿sí? Y el equipo va a generar, ¿sí? Los impulsos para electrificar todo ese lugar. Nunca debe faltar la jabalina, nunca se recomienda utilizar la instalación eléctrica del lugar, o sea, la puesta a tierra de un lugar, sino generar una puesta a tierra independiente. Para que vean un pequeño ejemplo, puede ser ¿sí? Un solo hilo que da toda la vuelta por la medianera o bien sobre el cerco montado, o bien pueden ser tramos. O sea, nosotros generamos un inicio, un fin donde hacemos un corte y generamos un lazo y luego generamos un puente, ¿sí? Y así vamos a dar toda la vuelta hasta volver nuevamente al electrificador. Esa es la forma de poder generar una instalación correcta, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta los parámetros de instalación en cuanto a medidas de seguridad también. Es importante que recomienden al instalador o bien los instaladores traten de instalar el cerco a no menos de 2,50 metros de altura, ¿sí? La idea es que una persona, si levanta sus brazos, no tenga la oportunidad de tocar por error el primer hilo o el último hilo, hablando de abajo para arriba, sería el primer hilo, de que un usuario si levanta sus brazos no tenga la capacidad de poder llegar a tocar sin el cerco, por error, sí, o por accidente. La idea es que siempre estén en altura. Algunos lugares es complicado. Muchos podrán tener la experiencia de que si en un lugar tienen que indicarle al cliente que levante el tapial a 2,5 metros de altura, o bien si tienen que levantar una reja a 2,5 metros de altura, muchos van a indicar eso no se puede hacer porque decirle eso al cliente es como decirle que no lo instale. ¿Por qué? Porque tiene que hacer modificaciones de red y demás. Lo ideal es que no se instale a una altura alcanzable por un ser humano, ¿sí? Después de que si se hace o no esa recomendación, eso es otra cosa, pero recuerden, lo ideal es que no esté al alcance de cualquier persona que pueda llegar a subir sus manos y a tocarlos por error, ¿está? También es importante saber de que cuando se hagan las instalaciones de cercos, las varillas, y por así decirlo, el cerco propio, tiene que estar del lado del propietario. La ideal es no que quede justo entre medio de las dos propiedades o del lado exterior, sino que quede siempre del lado interior del dueño, sí, del cerco eléctrico, ¿está? También hay que marcar entre varilla y varilla, ¿sí? O desde el poste de donde iniciamos, entre cada varilla, se puede tener unos 3 metros de distancia, ¿sí? Para que generar, ¿sí? Que los hilos vayan de forma recta de un punto a otro y no se genera esa famosa comba por el peso del alambre. También en el caso de que haya mucho viento, que los hilos no se muevan entre sí y se puedan tocar. Se puede poner cada 3 metros, algunas personas lo ponen cada 4, otras cada 5. Lo recomendado por manual vamos a tener 3 metros, ¿sí?
Recuerden, todas las consultas que tengan deben escribirlas a Federico Novelli y cuando hagamos una pausa vamos a responder esas consultas. Puede ser de que algunas consultas se respondan a medida que vamos avanzando en la charla, ¿sí? Dependiendo del modelo, va a ser la distancia de cableado del alambre que vamos a poder electrificar, ¿sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta es que desde el electrificador hasta el propio cerco, ¿sí? Hasta el exterior, no puede haber más de 30 metros. Eso quiere decir de que pueden tener dos cables para conectar de alta tensión de 30 metros, ¿sí? De 30 metros para abajo no hay ningún problema. No se puede extender a más de 30 metros, ¿sí? La distancia del electrificador contra el cerco, ¿está? Remarcamos siempre, la puesta a tierra tiene que ser independiente, por lo cual cuando ustedes cotizan una solución, no es recomendable bajo ninguna circunstancia que utilicen la puesta a tierra ya del cliente que tengan en el lugar, ¿está? Siempre tienen que hacer la puesta a tierra independiente con su jabalina, ¿sí? Propiamente. Una gran ventaja de JFL que los equipos podemos acceder desde una aplicación de celular que es totalmente gratuita, nos permite ver el estado de nuestro electrificador. Los electrificadores tienen un mini panel de alarma, por lo cual podemos armar el electrificador y armar el sistema de detección de intrusión que viene incluido en el mismo electrificador. Por lo tanto, podemos trabajar de forma independiente en base a los sensores que podamos instalar o bien en conjunto, ¿sí? Con el mismo electrificador. Pero todo eso podemos hacerlo desde la aplicación y poder discernir si entre armar la zona de detección de intrusión y bien la zona de cerco electrificada. ¿Está? La aplicación pueden descargarla de las tiendas de Android o de iOS y es totalmente gratuita. Ustedes al adquirir un producto de JFL, sí adquieren automáticamente la licencia para poder utilizar sí la aplicación. Fede, ¿quería saber si tenemos alguna consulta? Hola Diego, por ahora no hay consultas. Bueno, vamos a marcar dos equipos, ¿sí? Dos equipos que se adaptan perfectamente a cualquier necesidad del cliente. Vamos a dividirlos, por así decirlo, en dos categorías. Uno que es para nivel residencial y otro que es para nivel industrial. ¿Por qué hablamos de nivel residencial y industrial? Bueno, lo principal es las distancias que se pueden cablear, por así decirlo, o generar un cerco con un electrificador y otro. SR18 Plus es un electrificador, ¿sí? Que nos permite poder armar y desarmar con un control remoto, ¿sí? Incluye un control remoto que de forma inalámbrica nosotros podemos estar cerca del cerco, ¿sí? Y podemos armar y desarmar, ¿sí? El perímetro de defensa. Para poder utilizar nuestro cerco SR18 Plus con la aplicación de Internet, ¿sí? Con la aplicación Fit Mobile, es requerido un módulo adicional que va a ser el ME04. Cuando ustedes coticen la solución de este cerco eléctrico y quieren que el usuario pueda utilizar la aplicación celular, tienen que cotizar el SR18 Plus más un ME04, que es el módulo de Internet. En la próxima, un poquito más adelante, vamos a hablar bien del módulo, ¿sí? De lo que nos permite hacer. Este equipo, el SR18 Plus, es para uso residencial. Recuerden que viene con un radiocontrol incluido. Si necesitan más radiocontroles, mm, en las próximas imágenes vamos a mostrar el código, ¿sí? Y que pueden adquirir más controles remotos también. La tensión es regulable. De fábrica viene en 18.000 voltios. Vamos a hablar que esos 18.000 voltios es solamente voltios, ¿sí? No es corriente, por lo cual al no ser corriente no es dañino. Lo que es la energía, ¿sí? La fuerza que va a tener de impacto el electrificador es de 0,5 joules. Eso es una medida, ¿sí? Que va a ser con la fuerza que nos va a pegar, que le va a pegar a un intruso. Remarco que los equipos no hay posibilidad prácticamente de que una persona quede pegada, ¿sí? ¿Por qué?
Porque el electrificador no es que está constantemente con energía, genera pulsos, ¿sí? Y vamos a hablar de que envía, en un minuto, envía 50 pulsos de energía. Puede ser de que por un instante una persona quiera hacer una prueba de qué se siente tocar el cerco, lo toque por medio segundo y no recibe una descarga. Pero si mantiene, por ejemplo, su dedo sobre uno de los hilos durante más de un segundo, ahí es donde va a recibir un choque. ¿Por qué? Porque la electricidad, o sea, la energía que está pasando por los hilos electrificados, no es algo que está constantemente sin parar. Son pulsos. ¿Para qué? Para que generen un choque, ¿sí? Contra un intruso, ¿está? Por eso vamos a hablar de que puede enviar hasta 50 pulsos, ¿sí? De un hercio por minuto sobre los hilos que se van a electrificar. La longitud máxima que se puede generar sobre el SR18 Plus va a ser de 1600 metros con un hilo, por así decirlo, con un alambre de 0,6 milímetros. Si usamos un alambre más grueso, es posible hacer 3 kilómetros sin problemas, ¿ok? Pero vamos a hablar de que con una instalación estándar, ¿sí? Y utilizando un alambre de 0,6 milímetros, podemos lograr hasta 1600 metros, ¿está? De forma adicional e independiente a lo que sería electrificar los alambres o el alambre, vamos a tener una zona de detección de intrusión. Vamos a tener una bornera dentro del equipo para poder conectar de forma cableada un sensor exterior. En ese sensor exterior tranquilamente podríamos utilizar un DG85, se me ocurre, ¿sí? Que podemos cablearlo y hacer una detección volumétrica sobre el fondo de una empresa o bien sobre el fondo o el patio de una casa, ¿está? También viene de forma independiente una salida de sirena. En esa salida de sirena va a ir conectada, por ejemplo, una SL150, que recuerden que no está incluida, debemos cotizarla, ¿sí? Al igual que el DG85 de Paradox, es requerido cotizarlo por separado y nos va a servir para poder hacer una detección de intrusión confirmada. Muchas veces podemos tener de que tenemos un disparo del cerco. Si algo genera una descarga, automáticamente va a sonar la sirena. Si por alguna razón los intrusos encuentran la forma de saltar el cerco sin generar un disparo de energía, si al tener conectado, por ejemplo, un DG85, podrían hacer la detección de intrusión gracias a ese sensor de detección volumétrica apto para exterior. Si quieren una solución mucho más avanzada, tranquilamente podrían usar, si no, un detector de Paradox, se me ocurre un NBX80, que es de doble tecnología. No solamente detector de calor, sino también detector por microondas, lo que genera una eficiencia de detección mucho más alta que la detección estándar por detección de calor, ¿sí? Así que en esa entrada de zona tranquilamente pueden conectar un DG85 de Paradox o bien un NBX80, ¿está? La salida de sirena va a generar un sonido a modo de disuasión. Recuerden, la idea es que estos elementos son para disuadir. Cuanto más advertencia tengamos y generemos sonidos, eso va a generar de que el intruso trate de no seguir con su acto de delincuencia, ¿está? Vamos a tener, adicionalmente a lo que es la salida de sirena, una salida para monitoreo. La salida de monitoreo se utiliza muchas veces para conectar el cerco eléctrico a un panel de alarma. Podríamos decir que se conectaría esa salida de monitoreo a la entrada de zona, por ejemplo, de una SP5500, ¿está? De esa forma, cuando la entrada de zona de SP5500 detecta la salida del electrificador, puede enviar una alerta a la central de monitoreo. Los modos de trabajo que van a tener estos electrificadores son dos: modo continuo o modo interrumpido. Modo continuo es que si el equipo detecta que hay una intrusión por descarga, el equipo
va a continuar, a pesar de haber generado una descarga, va a generar esos pulsos, de esos 50 pulsos por minuto sin parar. Si tenemos modo interrumpido, eso quiere decir que si tenemos un evento de detección, o sea, de que alguien genera una descarga en los hilos del electrificador, el sistema deja de, de electrificar los hilos, ¿sí? Va a sonar la sirena, pero el cerco queda sin energía, ¿está? Esos son los dos modos de trabajo que están disponibles con cualquiera de los dos modelos de electrificadores JFL. La alimentación va a ser directamente contra 220, por lo cual nosotros podemos conectar estos equipos, ¿sí?, directamente a la red eléctrica para poder trabajar sin ningún problema. Soporta una batería de 12 volts 7 amperes. Lo que genera es que si tenemos un corte de energía de los 220, automáticamente va a actuar el banco de baterías, que en este caso soporta, por ejemplo, una DLB712, que es una batería de 12 volts 7 amperes. La batería no está incluida y la sirena tampoco. Recuerden que deben cotizarla por separado. El electrificador ya incluye su fuente de alimentación, su gabinete para uso interior, el control remoto, y por separado deben cotizar, si quieren acceso a internet, el ME04, la batería de resguardo y la sirena apta para exterior, ¿sí?, por ejemplo la SL150. Si el cliente no quiere uso de internet, ¿sí?, para el panel de electrificador, podemos cotizar entonces la batería, ¿sí?, y la sirena. Así que recuerden, control remoto incluye, fuente de alimentación interna también, gabinete, ¿sí? Para la aplicación de celular es requerido cotizar ME04, que no está incluido. La batería y la sirena no están incluidas, por lo cual debemos cotizarla también, ¿está? Fede, quería saber si hay alguna consulta. Así es, Diego, hay varias consultas, te las leo. La primera de Carlos. Buen día. Con respecto a la conexión del SR18 a la cerca, ¿los cables de alta tensión deben ir separados o pueden ir juntos, ya sea una cañería o una bandeja? Es decir, ¿no habría riesgo de pérdida o descarga entre cables? Muy buena pregunta, por eso se usa un cable especial, que vamos a verlo en nuestros elementos adicionales, ¿sí?, o accesorios que tenemos que cotizar con nuestro electrificador, ¿sí? Es un cable especial. Como para que tengan referencia, es como si fuese un cable de bujía. Es súper aislado, ¿sí?, no genera pérdidas, por lo cual pueden pasar, los dos cables pueden ir en paralelo hasta llegar al cerco, ¿está? No es necesario que cada cable tenga su propia cañería independiente y estén separados, por ejemplo, no sé, 2,5 centímetros, ¿sí?, como a veces se usa en algunas instalaciones de datos y de los 220, ¿está? En este caso no hay problema porque los cables están diseñados para poder llevar, ¿sí?, la tensión desde el electrificador hasta donde se encuentra el alambre del cerco, ¿sí? Otra pregunta, en este caso de Juan Carlos, ¿los 1600 metros son de instalación o de alambre? O sea, 1600 metros significa que puedo instalar un cerco de 400 metros si es de 4 hilos y 200 metros si es de 6 hilos. Exactamente, lo que acabas de decir es así. Son la longitud máxima lineal, ¿sí? Serían 1600 metros, pero esos 1600 metros son los que salen por el conector A y que entran por el conector B. Desde que sale hasta que entra se pueden cumplir máximo 1600 metros, remarco, con un alambre de 0,6 milímetros. Si ustedes usan de 1 milímetro, pueden hacer 2,5 kilómetros, 3 kilómetros sin problemas, ¿ok? Porque van a tener más, un medio de transmisión mucho más eficiente, ¿está? Otra pregunta de Carlos. Con respecto a la salida para monitoreo, ¿es necesario tomar alguna precaución por posible fuga de tensión en esta salida para que No, no no, dañe la entrada de zona del panel de alarmas? no, no es necesario, no es necesario. Igual recuerden, todo siempre es una precaución, ¿no? Recuerden cuando nosotros hablamos
por ejemplo, de conectar un elemento que maneja alta tensión. Es una buena costumbre tal vez instalar un relé y aislar las dos conexiones, ¿sí? De igual manera, la salida es una salida de relay, por lo cual es lo que vamos a tener en contacto en la entrada de zona que va a estar contra un panel de alarma, ¿sí? Una pregunta de Luis. ¿El módulo ME04 permite comandar el cerco en forma remota y avisarme cuando hay disparo en el cerco? Genera absolutamente todo, exacto. Trabaja por P2P y nos va a generar la capacidad de que el equipo JFL SR18 Plus o el que le sigue pueden enviarnos alertas tanto por entrada de zona como por disparo del cerco, ¿sí? Perfecto, no hay más preguntas por ahora. Le recuerdo a todo enviar la pregunta a mí, Federico Novelli, y en la primera pausa la podré pasar a Diego. Gracias. Bien. Bueno, esta es la solución que está diseñada para uso residencial. Hablamos de uso residencial por la distancia que nos permite generar un cerco, ¿sí? Un alambrado, por así decirlo, que son 1600 metros o 2000 metros, dependiendo del alambre que usemos, pero a uso residencial estamos hablando de que el SR18 Plus se adapta de forma perfecta. Ahora, si para uso residencial ustedes necesitan hacer, no sé, se me ocurre 12 hilos, ¿sí? Porque desde el tapial quieren levantar los 12 hilos hacia arriba, van a requerir, ¿sí? Un alambre más grueso o bien, tal vez, dependiendo de las distancias, pasar al siguiente modelo. El siguiente modelo va a ser el SR18i Plus. Incluye también control remoto para armado y desarmado, ¿sí? Se puede armar de forma total o dividido. Eso quiere decir que nos permite armar eh, la parte electrificada, ¿sí? Para electrificar el cerco, y la entrada de zona, ¿sí? Remarco que al igual que la versión anterior del SR, es necesario, ¿sí? El ME04 para poder conectarlo a internet a través de un router. Hablamos de que es de uso industrial, ¿sí? Porque el equipo nos permite hacer cableados, ¿sí? De 5000 metros. Remarco, utilizando un alambre de 0,6 milímetros, podemos hacer 5000 metros de hilos total, o sea, del recorrido, desde donde salimos del cerco hasta volver al cerco, todo el recorrido completo va a ser de hasta 5000 metros. El radiocontrol siempre va a estar incluido, viene seteado de fábrica en 18.000 volts. En este caso, por la distancia que trabaja, ¿sí? Es necesario tener más energía. De lo contrario, si nosotros, por ejemplo, usamos un SR de 0,5 Joule, en una distancia, por ejemplo, de 5 kilómetros, o bien de 5000 metros, el shock que va a recibir el intruso no va a ser útil, ¿sí? Va a recibir una pequeña cosquilla, pero no va a tener el efecto de disuasión. Por eso es que vamos a tener estas dos medidas o estos dos modelos, ¿sí? Cuando la distancia del recorrido de todo el alambrado completo de ida y vuelta hasta llegar hasta el cerco, hasta el electrificador, es distancias largas, hablamos que necesitamos más energía y para que tenga efecto disuasivo, ¿está? En este caso, el SR18i Plus nos va a otorgar 60 pulsos por minuto. Eso quiere decir que en cada segundo vamos a tener un pulso, ¿sí? De 1 hercio. Recuerden los joules, la fuerza con la cual va a dar un impacto, el cerco eléctrico va a ser de 4 joules, ¿ok? Al igual que el anterior, vamos a tener una entrada de zona para poder conectar, por ejemplo, un DG85 o un NBX80. Salida de sirena, recuerden la sirena no está incluida, por lo cual debemos cotizarla siempre. La salida de monitoreo nos va a ser útil para poder conectar nuestro equipo a un elemento externo. Por ejemplo, puede ser una central de alarmas, también podría llegar a ser la entrada de alarma de un sistema de grabación de video, ¿sí? Los modos de trabajo pueden ser dobles, modo continuo, modo interrumpido. Recuerden, modo continuo, el electrificador genera una descarga contra un elemento, ¿sí? Un intruso, y continúa con el cerco electrificado. Modo interrumpido, si genera una descarga por el cerco,
el cerco ya no queda, los alambres ya no quedan más electrificados, la sirena siempre va a sonar, pero hay que restaurarlo de forma manual, ¿está? La alimentación siempre sobre 220 volts. Recuerden que todo está certificado para que podamos venderlo y está adecuado para que se pueda comercializar en Argentina, así que no hay ningún problema con el tema de alimentación. Ya viene incluida, soporta la batería. Recuerden, la batería no está incluida y la sirena tampoco. Así que cotizamos el cerco electrificado, la batería y la sirena. Remarco que si el cliente quiere que el equipo lo pueda ver desde el celular o armar y desarmar en el celular o recibir las alertas en el celular, tienen que cotizar por separado el módulo ME04, ¿sí? Fede, ¿querés saber si tenemos alguna consulta? Hola, Diego. Por el momento no hay Bueno, consultas. pasamos entonces a los códigos de los accesorios adicionales. Vamos a tener el TX4R, va a ser el control adicional para los dos electrificadores. ME04 es ese módulo de internet que nos permite tener esa interfaz de conexión para el electrificador contra nuestro router de internet o nuestro módem. Nos proporciona acceso a un puerto RJ45 y que nosotros debemos cablear hasta el electrificador. Para aquellos que quieran, que quieran evitar un cable entre el electrificador que se encuentra, por ejemplo, a 20 metros de la casa, contra la conexión a internet, pueden hacer dos tipos de conexiones. Una, utilizando un punto a punto, ¿sí? Dos enlaces, por ejemplo, Ubiquiti, Loco M5, o bien podrían utilizar un access point si están dentro del rango de cobertura de señal del router hogareño de la casa o de la fábrica, ponen un access point a esta entrada de RJ, ¿sí? Para que el access point se encargue de enlazarse de forma inalámbrica contra el punto principal de la casa o de la fábrica, ¿está? Así que nos proporciona un puerto RJ. Una vez que tiene internet, ya podemos registrarlo desde la aplicación de celular, ¿sí? Va a trabajar directamente con la nube P2P, ¿sí? De JFL, para poder enviar las alertas a la aplicación celular del dueño que registre el comunicador, ¿sí? Tenemos un cable de programación. Esto es para los técnicos, no es para el usuario, así que si ustedes son instaladores, les recomendamos que compren el cable, el USB TTL, que nos va a servir para conectar la computadora al electrificador y ajustar los parámetros que se necesiten, ¿está? Para aquellos que compraron las primeras versiones de JFL, aquellos que trabajaban con llave para poder armar y desarmar, aún tenemos repuestos, ¿sí? Para aquellos que pierdan sus llaves, todavía existe la llave Shock 8i, ¿sí? Para el electrificador anterior, que no se trabajaba con control remoto, sino que era necesaria una llave. Si alguno necesita la llave de armado y desarmado, está disponible para la venta, ¿está? Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. Así es, Diego. Hay varias Bien, consultas. La muy bien. primera es de Sergio. Pregunta, ¿es compatible con todos los paneles de alarma la salida de monitoreo? La salida de monitoreo te da un contacto, por lo cual vas a poder conectarla prácticamente a cualquier panel de alarma, siempre y cuando no trabaje por bus. Perfecto. Hay una pregunta de Federico. Buen Sí, día. Los 1600 metros lineales, en caso de usar cable de acero de 1,5 milímetros, ¿se podrían duplicar la distancia? podríamos decir de que sí. Ok, Por manual, igual por manual nos indican, ¿sí? De que usando cables alambres más gruesos, sí, podemos tener hay una distancia máxima, ¿está? Por lo que en la versión para uso residencial, podríamos decir de que esos 1600 metros se pueden traducir a 3000 y que los 5000 metros los podemos traducir a 10.000 metros, ¿está? Si usamos un alambre más grueso, ¿ok? Tiene que ver con eso. Si usamos 0,6 milímetros de alambre, y bueno, estamos en unas distancias mínimas que nos puede cubrir el electrificador, ¿ok? Es posible, o sea, si una pregunta es, ¿puedo usar un electrificador de uso industrial?
¿sí? Que es de 4 joules en una casa, sí, pueden usarlo tranquilamente, ¿está? Recuerden que no hay una normativa, sí, que regule el uso o de que esté prohibido utilizar un electrificador con estas características a uso residencial. Vamos a usar este modelo, ¿sí? Cuando necesitamos utilizar muchos hilos, o sea, cuando el cerco tiene que ser, no sé, de 12 hilos, ¿sí? Y las distancias después empiezan a sumarse metros. Cuando tenemos que hacer una U o un cierre completo de perímetro, cada hilo va a sumar, ¿sí? Dependiendo también si tienen que hacer el sistema antifosa y demás, pero lo normal que es para uso residencial es usar, por ejemplo, como estábamos viendo recién, varillas de 4 hilos o de 6 hilos. Eso es lo más vendido, sí, en el mercado. Perfecto. ¿Quieres otra pregunta, Diego? Sí, por favor. Bueno, ese de Manuel. ¿Qué pasa con la zona de detección del electrificador cuando las 4 medianeras de la vivienda son perimetrales, tipo casa quinta? ¿Son necesarias más zonas para supervisar varios sensores de intrusión o se puede combinar varios en la misma entrada de zona? Tiene un plus, ¿ok? Si ustedes quieren poner cuatro sensores a esa sola entrada, puede ser. La ventaja que tienen tener bueno, como en cualquier panel de alarma, ¿no? De tener muchas entradas de zona es poder diferenciar por cuál de las tres medianeras, si la del fondo, la de la izquierda o la de la derecha, se detectó la intrusión. En este caso, la idea es, por ejemplo, tener un control de que hay alguien presente, o sea, el cerco se disparó, sí o no, y el detector generó una detección de intrusión. Eso el detector se lo informa por contacto al electrificador y el electrificador puede hacer sonar la sirena o bien la salida del monitoreo ir a una entrada de alarma, de un panel de alarma. Si el panel de alarma está presente en un hogar o en una empresa, normalmente uno cubre con sensores todas las zonas, ¿sí? Todo el patio, terrazas, y lo que hacemos es sumar más elementos de disuasión así. No solamente poner los sensores, sino algo que sea visible, que nosotros cuando veamos el final, el ejemplo de cotización de producto, van a ver ese elemento tan importante que es el cartel, ¿sí? Así que tranquilamente pueden conectar más de un sensor a esa entrada de zona, solo que cuando tenés una sola entrada de zona, no puedes diferenciar por cuál de las tres medianeras se tuvo la intrusión, ¿sí? Pero hay una intrusión. El sensor se encarga de detectarlo y de comunicárselo al electrificador, y el electrificador envía la alerta, sí, generando una alerta sonora por la sirena o bien a través de internet con el módulo M04 a la aplicación de internet. Perfecto, Diego. Bien. ¿Hay otra? Hay una pregunta de Federico, pero es más bien técnica respecto a la instalación de cercos más que de los productos específicos. No. Si quieres te la La, doy la igual y leemos vemos al si... final, Bueno, sí, dale, perfecto. déjamela por el tintero. Bueno, vimos entonces los electrificadores, ¿sí? Los dos modelos, los diferentes accesorios, reemplazo o adicionales, ¿sí? Que serían los controles remotos, el módulo de conexión a internet para que se pueda utilizar el celular o una tablet, el cable de programación, solo para técnicos, no es necesario para el cliente final venderle el cable de programación. Tenemos accesorios para poder generar una solución personalizada. Normalmente las varillas, ¿sí? Se pueden utilizar de este modelo, PT04, PT06. La varilla PT04 van entre medio del inicio y el final del cerco. Se utiliza para mantener alineados los hilos, o sea, los alambres que van desde una punta hacia la otra, se utilizan las varillas, por el centro de cada uno de los ojales pasan los alambres con tensión, ¿sí? Y de esa forma se mantienen alineados, ¿sí? Vamos a mantener la alineación de todos los hilos. Si hay viento, ¿sí? Los hilos no se van a tocar para generar una descarga o bien una alerta. Y va a ayudar a que
quede con otra vista, ¿sí? Y no se genere esa famosa comba por peso del alambre con el tiempo. Recuerden que el sol y el frío genera que los elementos del cerco, o sea, el alambre, se pueda generar como una comba, ¿sí? Sí, le faltan algunos accesorios. Si se utilizan todos los accesorios que vamos a estar viendo hoy, eso se podría compensar de forma automática, pero hablamos que las varillas, sí, van a venir entonces para usar 4 hilos o bien 6 hilos. Eso es para que ustedes puedan llevarse ya un kit o un pack, sí, armado, de acuerdo al tipo de instalación que recuerden, al final vamos a ver un pequeño ejemplo. Así que las varillas, ¿sí? Son varillas aisladas, ¿sí? Con un alambre de acero, ¿sí? Este alambre de acero puede ir montado sobre paredes con los herrajes omega o bien soldada sobre una reja, ¿está? Los cables, perdón, los anillas vienen 4 más 1. Cuando decimos que vienen 4 más 1, la idea es tener 4 hilos electrificados y uno de puesta a tierra, ¿sí? Entonces, si por alguna razón un delincuente o un intruso trata de mover los hilos, ¿sí? Y junta, por ejemplo, el hilo 1 con el hilo 2, este hilo que es el de puesta a tierra va a generar una descarga y una alerta contra la sirena, ¿está? El de 6 hilos va a ser 6 hilos más 1, o sea, 3 hilos electrificados y el central con, la idea sería que pusieran la puesta a tierra. ¿Para qué va a generar eso? Si alguien trata de mover los hilos y juntarlos, se va a generar una descarga, ¿está? Las varillas, recuerden, son para uso intermedio a lo largo de la instalación. ¿Cómo van a hacer una instalación? Bueno, ahí es donde ustedes requieren, por ejemplo, de una pared, donde van a montar una PL1, o bien un listón de madera o un listón de hierro, ¿está? Puede ser un caño de tipo cuadrado donde pueden montar el APL1 y de esa forma iniciar la instalación en este sector. Los APL son aisladores de pin lock. Eso quiere decir que requiere del uso de unas pequeñas herramientas que van a ser tornillos para poder fijar este aislador a una superficie, ¿está? Esa superficie normalmente es plana, ¿sí? Como remarco, podría llegar a ser una pared o bien un listón de hierro. Se puede utilizar tanto en el inicio de la instalación del cerco como en el final. Si ustedes van a generar una curva, tranquilamente pueden usar diferentes elementos. Inician con este primer anclaje sobre una pared, pasan por las varillas, o pueden personalizar sus varillas armándolas ustedes mismos con listones, no sé, se me ocurre de madera o tal vez de aluminio y utilizar el AWP, ¿sí? Si no compran las varillas ya prearmadas, pueden armar sus propias varillas, ¿sí? Con los diferentes elementos. Inician la instalación con el APL1, continúan con las varillas, donde podrían utilizar el AWP o bien las varillas PT4 o PT6. Si van a hacer una curva, pueden cortar el hilo, ¿sí? El alambre, y cerrarlo con otro APL1, o bien hacer una curva con un Arie 2. Este aislador es un aislador de rienda grande, por lo cual nosotros podemos pasar con el alambre, ¿sí? Pasar por las varillas, y aquí generar una curva, ¿está? Esto está diseñado para poder hacer una curva, y obviamente el poste donde vamos a instalar el Arie 2 tiene que estar fijo, ¿ok? Nos sirve mucho, como decíamos, para hacer cambio de sentido. O sea, si uno vamos a ir recto y después vamos a hacer 90 grados, podríamos utilizar un Arie 2. Algunas soluciones las generan de otra forma. Ponen una PL1 al comienzo y una PL2 al final antes de generar la curva. Luego en ese poste que instalan, van a instalar otro APL2 más y van a hacer un puente, ¿sí? Entre línea y línea. Generar esta solución con un Arie 2, hay que tener un poco de experiencia para hacer el montaje y no lo va a hacer una sola persona. Deben hacer
seguramente necesitarían 2 técnicos para el montaje con el Ari 2, dependiendo de la experiencia que tenga cada instalador, ¿está? Lo más fácil y rápido es generar un anillo, ¿sí? Con el alambre, ponerlo en pin lock, llegar hasta el final y poner otro APL1, ¿sí? Y cerrar el pin lock con un lazo y cortar el alambre y luego hacer el puente. Otra forma podría llegar a ser con este aislador doble, que va a ser el APL2. El APL2 sirve para utilizarlo tal vez con perfiles de hierro tipo L, donde nosotros podemos poner el perfil de hierro entre medio de del aislador, poner el pin lock para afirmarlo a ese perfil de hierro, ¿sí? Y luego tener el otro sector donde vamos a instalar el lazo, ¿sí? Del alambre que se va a electrificar, ¿está? Remarco que también se puede personalizar otro modo de varilla. El AWP tiene que ir fijado sobre un perfil normalmente cuadrado o recto, ¿sí? Remarco que la parte trasera sí es una parte plana. Los Aro 1 o los Aro 2 son aisladores que nos permiten instalarlo prácticamente en cualquier elemento. Son pasantes, son, ¿cómo se llama? Autoperforantes, por así decirlo, para ponerlos en una madera, o bien pasantes para ponerlos tal vez con algún perfil, ¿sí? O otra madera también podría llegar a ser. El aro 2 va a venir con una pequeña tuerca, ¿sí? Para que hacer un agujero pasante por el elemento de varilla y luego fijarlo con él. O bien el aro 1 que viene directamente con un cuerpo con rosca para poder enroscarlo directamente en el elemento que vamos a usar de varilla, ¿sí? Remarco que tienen en común estas soluciones. Los APL1 y APL2 sirven para iniciar el cerco, donde va a ir anclado, ¿sí? El alambre. AWP o los Aro 1 o Aro 2 se utilizan para el uso en varillas. Y el Ari 2 se va a utilizar para hacer una curva en el caso de ser necesario. Fede, ¿tenemos alguna consulta respecto a los elementos que vemos? Diego, no hay preguntas. Bueno, acá tenemos otro tipo de solución. Pueden ver de que vamos a compartir, ¿sí? El inicio de la instalación tal vez con el APL1 o el APL2, dependiendo del tipo de inicio de la instalación. Si es sobre pared o si nosotros generamos un listón rectangular o cuadrado, o bien se utilizan perfiles, perfiles de hierro, como podrían ser algún herraje en L o un herraje en T, ¿sí? Los AR eje 1 o el AR eje 2 son aisladores, ¿sí? Para varillas, pero utilizarlos en varillas que son, por ejemplo, este, mm, eh, tipo varillas redonditas, ¿ok? Nosotros podríamos usar varillas que son, por ejemplo, de aluminio o bien pueden ser de madera. Normalmente las de aluminio van a tener un tiempo de vida mucho más útil, ¿sí? Entre medio tenemos un rango o un diámetro, ¿sí? Para poder utilizar varillas de 10 a 20 milímetros, ¿sí? Eso es válido para el ARG1 y para el ARG2 se pueden utilizar varillas, ¿sí? De 6 a 5 milímetros, de 6 a 15 milímetros, ¿ok? Todo esto es para generar varillas personalizadas. Ustedes tranquilamente pueden cotizar la cantidad de varillas que tengan si ya las quieren tener armadas, ¿sí? Las PT4 o PT6, ¿sí? Pero estas son las diferentes opciones que se pueden utilizar, ¿sí? Para armar una solución, ¿sí? De elementos personalizados. Si los elementos, como son los anclajes, se van a utilizar barras de hierro o bien barras de caño en color negro, blanco, el color que quiera el cliente, los aisladores son negros, ¿sí? Y van a ir montados sobre esos tipos de elementos, ¿está? Las varillas también. Podemos usar varillas que sean con perfiles planos, bien, o varillas donde se puede utilizar el aro 1 o el aro 2 pasante. En la otra solución podemos utilizar varillas donde con el ARG1 ¿sí? Se puede insertar dentro
¿sí? Y de esta forma generar el aislador, para que el alambre pase por esta zona, ¿sí? Para generar una curva, tranquilamente podríamos utilizar los ariedos. Pueden ver de que la diferencia que vamos a tener entre la primera solución y la segunda solución son el tipo de aislador que vamos a usar en el centro para las varillas. Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. No, Diego, no hay consultas Ok. nuevas. Seguimos con más elementos que van a complementar, ¿sí? la solución para el cliente de un cerco eléctrico. Y son los diferentes elementos. ¿Ya vieron entonces cómo se utilizan? Aquellos que tienen la lista de precios y vieron todos los elementos que hay, seguramente pensaron debe ser muy difícil cotizar esto, pero teniendo en claro lo que hablamos hoy, ¿sí? Ya les va a ser más fácil en poder hacer el filtrado. ¿Dónde se utilizan los APL1? ¿Sí? ¿Dónde se utiliza el AWP o los Aro 1, Aro 2? ¿Y cuándo se utiliza el ARIE 2? Remarco entonces, estos se pueden utilizar para el inicio de la instalación, donde va a estar fijado el alambre. Esto es para pasantes, o sea, para varillas que solo van a mantener, ¿sí? la alineación de los hilos, al igual que el ARG1 o el ARG2, sirven para mantener alineados los hilos, ¿ok? El ARI2 es para generar una curva y los APL son para iniciar la instalación y son los que van a soportar, ¿sí? El peso o la tensión del alambre. Los otros elementos son parte de la instalación y son muy importantes también. Los tubos, sí, para crimpear cerrados, los CTC, sí, nos permiten hacer, por ejemplo, el inicio de la instalación y generar un lazo. De esa forma nosotros pasamos el alambre por dentro, hacemos un lazo y volvemos a entrar en el tubo y lo crimpeamos. De esa forma nos queda un lazo perfecto para utilizarlo, sí, en el pin lock que tenemos en el APL1 o en el pin lock que tenemos en el APL2, ¿está? El CTA es un tubo para crimpear abierto y normalmente se utiliza para hacer los puentes. Nosotros instalamos un alambre, ¿sí? Hacemos el lazo con un CTC, luego vamos al final del recorrido, cerramos cortamos el alambre y cerramos un lazo con CTC para colgarlo en el APL2, por ejemplo. Y para hacer ese puente, recuerden que tenemos que llegar hasta el final, del final tenemos que bajar al hilo, al tercer hilo, luego tenemos que bajar al segundo hilo y así hasta volver hasta el electrificador, ¿está? Por lo tanto, hacemos un puente. Ese puente, ¿sí? Lo podemos hacer tranquilamente con los CTA. Entonces, lo que hacemos es montar el CTA sobre el alambre, generar cortar un trozo de alambre para generar el puente, lo crimpeamos y ya tenemos el puente perfecto, ¿está? Lo que hacemos es que las puntas de los alambres siempre queden dentro de los tubos y no por fuera, que podrían llegar a generar alguna pérdida en lo que sería la instalación, ¿sí? Por eso no recomendamos tampoco que generen el famoso rollo sobre el mismo alambre, sino que se utilicen los elementos adecuados, ¿ok? Recuerden lo que dijimos, de que el tiempo, el sol y el frío generan de que el alambre tal vez se estire y con el tiempo empieza a perder tensión y no queda muy bien estéticamente, ¿está? Para compensar ese problema del tiempo, del sol y el calor que cambian la tensión de los hilos, podemos compensarlo ¿con qué? Con resortes. Vamos a tener para distancias grandes el RES 1, ¿sí? Cuando hablamos de distancias grandes, hablamos de distancias de unos 100 a de más de 100 metros. Ahí es donde tenemos que usar el RES 1, que es más duro el resorte. O bien para distancias menores a los 100 metros, podríamos utilizar tranquilamente los S-R. Esos son resortes de acero inoxidable, ¿sí? Son para compensar la tensión de los hilos. Eso quiere decir que en verano los hilos, ¿sí? Recuerden, se van a dilatar y en invierno con el frío el alambre se va a contraer. El, el resorte lo que va a hacer es compensar esos cambios, ¿sí? En la estructura de los alambres que se encuentren instalados. Y de esa forma tener una instalación siempre prolija, ¿está? Para distancias largas,
existe un accesorio adicional y va a ser un tensor. El TEN 1 nos va a servir para poder, en distancias muy largas, ¿sí? Tener un crique con una manivela y así poder gestionar la tensión del alambre en distancias de recorridos largos, ¿sí? En distancias cortas no es necesario porque cortando el alambre de forma correcta y montándolo sobre los resortes, sí, la compensación es automática, pero en distancias largas lo ideal sería tener los criques, sí, para poder generar esa tensión en la instalación, ¿está? Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. Por ahora no, Diego. Recuerdo a todos de enviar las consultas a mí, Federico Novelli. Gracias. Bien. Seguimos avanzando con accesorios. Y ahora creo que para aquellos que habían visto por primera vez la lista de precios y fueron a parte de cerco eléctrico, va tomando sentido todos los elementos que tienen, ¿sí? Porque hoy ya tienen el conocimiento, ¿no? ¿Para qué sirve cada uno de los elementos? Vamos ahora, los otros elementos que vamos a tener disponibles es el CATC o el CATC, que va a ser el cable con aislador, ¿sí? Con aislación para alta tensión. Este cable es el que se utiliza para cablear desde el electrificador hasta donde va a ir el alambre con tensión. Es un cable muy bien aislado, ¿sí? Remarco, es muy parecido a los cables de bujía. Recuerden los cables de bujía. La idea es que la alta tensión que pasa por ahí no se pierda y no salga despedida hacia cualquier lado. Entonces vamos a tener un cable muy, pero muy bueno, sí que nos va a generar esa aislación. Remarco que no se pueden superar los 30 metros de distancia entre el electrificador y el cerco propiamente dicho, ¿está? Si ustedes tienen que cotizar, bueno, una distancia de unos 28 metros, ¿sí? Desde el electrificador hasta el cerco, recuerden que tienen que cotizar esa distancia por dos, porque son dos cables que van a ir desde el electrificador JFL hasta los alambres que van a estar en exteriores, ¿está? Siempre se cotiza por dos esto. Si la distancia entre el electrificador y el cerco son de 10 metros, deben cotizar 20 metros del CATC, ¿ok? Hay dos soluciones para lo que es el alambre que se va a utilizar en exteriores. Podemos utilizar el CT7, que es un cable de acero trenzado galvanizado. Podemos comprar las bobinas de alambre de aluminio, que es una sola alma. Y podemos comprar, por ejemplo, el rollo de SB300, bien, o el rollo de SB1750. Hay diferencias entre una y otra. Normalmente cuando se hace una instalación de cerco eléctrico hay que hacer trabajos de herrería, por lo cual una amoladora siempre la tiene el técnico a mano. Los cables son fáciles de cortar, el cable trenzado galvanizado es muy prolijo cuando uno lo instala, no hay que ser cuidadoso de tal vez quebrar el alambre cuando uno lo está manipulando y demás. Quebrar es generar esa curva de 90 grados sobre el hilo, sí que luego es difícil de corregir tal vez un alambre de aluminio. Eh, el cable trenzado galvanizado queda muy prolijo, ¿sí? Tiene una durabilidad muy buena. Vamos a hablar de que después de un par de años puede ser de que se torne un poco amarillento, dependiendo del ambiente donde esté instalado, ¿sí? La salinidad que haya en el lugar y demás. El alambre de acero galvanizado queda muy prolijo, tienen que poder manipularlo de forma correcta, porque recuerden que es acero trenzado, ¿sí? Y tener las herramientas, pinzas y demás para poder trabajarlo. Queda muy prolijo. Muchos de los clientes también utilizan el alambre de aluminio porque generar una curva tal vez y meterlo dentro de un CTC del tubo para crimpear les parece más simple de hacer ese tipo de instalación. Por lo cual, para aquellos que recién tal vez están iniciando, una de las mejores opciones es utilizar el alambre de aluminio, ¿sí? Y luego cuando ya tienen práctica en los crimpeados, en los empalmes y demás, sí, tal vez pasar al CT6, al CT7, perdón. Pero es opcional, ¿sí? El alambre de aluminio tiene eso, es un sola arma, una sola alma, uno lo corta con un alicate de forma muy simple, y es fácil de manipular. Si generan
por error algún usuario, algún instalador quiebra el cable o lo dobla muy fuertemente, generando una U muy cerrada, como si fuese una B, después enderezar ese doblaje que generaron por manipulación es difícil volverlo a enderezar, ¿sí? Es ¿sí? La única diferencia que van a tener, por ejemplo, entre uno y otro. La estética también es diferente de un alambre de aluminio de una sola alma contra el galvanizado. El alambre galvanizado, cuando uno lo instala, queda perfectamente derecho, ¿sí? Y el alambre de aluminio tiene que instalarlo de forma correcta para que quede, o sea, quede bien ajustado con los resortes, ¿sí? Los carteles. Los carteles, más allá que uno pueda hacer la instalación de 18 hilos, de 20 hilos, de 4 hilos, ¿sí? Utilizando cable trenzado galvanizado o alambre de aluminio, los carteles es lo más importante de todo, a mi opinión, ¿sí? Si ustedes tienen un cerco electrificado y no tienen ninguna advertencia, siempre van a caer en el cerco eléctrico generando alertas. Pero si ustedes incluyen mucha advertencia sobre la instalación, ¿sí? Eso va a generar de que la persona que está del otro lado pensando generar una intrusión ilegal, lo piense varias veces antes de hacerlo, ¿sí? Por eso es importante que los carteles siempre estén presentes en todas las instalaciones. A veces dicen de que es una exageración poner uno o dos un cartel cada 3 metros. Eh, para mí es el mejor elemento de disuasión. Yo prefiero de que estén advertidos completamente y lo piensen 5 veces antes de que no haya ningún cartel, como por ejemplo vemos en la imagen que tenemos esta sí, creo que son de 9 hilos. Tenemos un rango de 6, unos 9 metros acá aproximadamente, y no hay ningún cartel en este tramo. La idea es disuadir. Se ven alambres, serán de adorno, serán para que no salgan, no se caigan las pelotas para este lado. La persona que no tiene conocimiento, para ellos es un alambrado y simple, ¿sí? Pero si nosotros en cada lugar tenemos un cartel de advertencia, la persona que está del otro lado va a pensarlo muy seriamente en tratar de generar un acceso ilegal en donde vean los carteles de advertencia de riesgo eléctrico, ¿sí? Como los que son, ¿sí? De cualquiera de los dos modelos, el CACE, ¿sí? O el EC-C. Vamos a tener dos carteles disponibles, de JFL o bien de una marca alternativa. El tipo de montaje es directamente sobre los alambres o bien con este modelo que viene con unos pequeños ganchos para poder montarlos sobre los hilos. ¿Está? Es muy importante para mí los carteles. Ustedes pueden generar instalaciones muy grandes, con muchos hilos, super seguridad, pero si no tienen carteles de advertencia, ¿sí? Para muchas personas del exterior es solamente un alambrado. Así que cuanto más carteles de advertencia tengamos, mucho mejor, ¿sí? A la hora de generar una instalación de protección perimetral, que recuerden, como bien decimos en nuestro speech, del curso. Es la primera línea de defensa. Ustedes pueden tener cámaras, pueden tener sensores en interiores, pero la primera línea de defensa que vamos a tener va a ser el cerco electrificado, y si generamos advertencias, mucho mejor, ¿está? ¿Cómo se aplican algunos de los elementos que estuvimos viendo? Pueden ver que tenemos una varilla, ¿sí? Cuadrada donde se montaron los AW, ¿sí? Y se generó una pequeña curva en esta zona, ¿sí? Acá podemos ver un pequeño ejemplo, ¿sí? Donde se llega con los alambres hasta un, por así decirlo, poste que va a soportar el peso o la fuerza de los resortes, y luego se cortó, se hizo un lazo y se genera un puente entre una línea y otra línea para continuar y luego volver, ¿sí? Y generar ese lazo completo o ese cierre de lazo, ¿sí? Instalado. Acá pueden ver cómo se usaron las riendas, ¿sí? Se puso detrás de la rienda un resorte y se generó directamente la instalación. No se lo utilizó para hacer una curva, ¿está? El resorte detrás para la compensación de tensión, y tienen un puente hecho entre el alambre principal y el secundario para continuar con la línea, ¿está?
Acá lo que utilizaron se puede ver que es un perfil tipo L, ¿sí? De hierro. Ahora vamos a ver los elementos que tenemos para una cotización pequeña, ¿sí? Vamos a hablar de una distancia de unos 6 metros aproximadamente, ¿sí? Y tenemos los diferentes elementos para cotizar. ¿Qué necesitamos cotizar aquí? Bueno, vamos a cotizar un electrificador, ¿sí? Para esta solución de 6 metros. La batería, la sirena, el cable, podemos tenerlo a 10 metros, o bien si lo tenemos 30 metros, recuerden que esos 30 metros de cable debe ser por 2, ¿sí? Si tenemos a 29 metros de distancia entre el electrificador y el cerco, necesitamos cotizar, ¿sí? 60 metros de cable CATC. El alambre que se va a utilizar para toda la solución. La varilla, pueden ver que tenemos una varilla PT4. Acá tenemos un perfil, ¿sí? De hierro, y tenemos una ménsula. También la jabalina para generar la solución de puesta a tierra del cerco y bien de la varilla que va a ser el segundo hilo, ¿está? El perfil de hierro, pueden ver que es un perfil de hierro tipo T, donde vamos a tener con una ménsula para soportar la tensión de los resortes y tener una solución firme. Dentro de esta solución en T, ¿sí? Podemos tener los diferentes hilos, vamos a hacer el puente, ¿sí? Recuerden que tenemos que hacer un lazo, ¿sí? Se va a hacer un lazo cerrado para llegar hasta el electrificador, ¿sí? El electrificador hacia la solución se va a utilizar, recuerden, el cable aislado, ¿ok? Desde el electrificador hasta los alambres. Los alambres van a llegar hasta el final, del final vuelven y así hasta volver hasta el electrificador se va a hacer un lazo cerrado. La puesta a tierra, recuerden, vamos a generar otro alambre de forma independiente. Podemos utilizar un cable aislado para llegar desde el cable puesta a tierra hasta la jabalina. ¿Qué vamos a utilizar en esta solución? Bueno, en este caso vamos a tener, ¿sí? 8 unidades de APL2 para montarlo sobre el perfil de hierro, ¿sí? Tanto, 4 vamos a utilizar desde el inicio y 4 en el final. Continuamos con los empalmes para conectar nuestro electrificador hacia los alambres, ¿ok? De esta cantidad, los CTA, que son los tubos abiertos, vamos a utilizar 2 unidades en este caso, ¿sí? ¿Para qué son estas 2 unidades? Remarco, la idea de estas 2 unidades es conectar el alambre CTA, perdón, el CATC con el alambre SB300, que sería el alambre de aluminio, ¿ok? Los resortes, ¿sí? Para compensar, se van a utilizar solamente 4. La compensación de tensión se hace solamente de un lado, no de los dos lados. No es necesario poner resortes del inicio de instalación y resortes en el final de la instalación. Con que tengamos resortes de una de los dos lados, ¿sí? Es suficiente para compensar la tensión y ese cambio del alambre cuando pasa el tiempo por sol, ¿sí? Por temperatura o por frío. Los CTC, recuerden, se van a utilizar para cerrar los lazos tanto en el inicio como en el final de la instalación. Por lo tanto, vamos a utilizar 8 CTC en esta solución. En el poste de inicio y en el poste de final. Para hacer esas curvas, ¿sí? De retorno, o sea, nosotros iniciamos el lazo, ¿sí? Llegamos acá y tenemos que volver hasta el hilo y volver a cerrar el lazo hasta el electrificador. Ahí vamos a usar los CTA. Y de un lado vamos a utilizar una cantidad de CTA para poder hacer estos saltos, ¿sí? Y del otro lado otra cantidad. CTA vamos a tener entonces, del lado izquierdo, 2 unidades, y del lado derecho se van a utilizar 4 unidades, ¿está? ¿Por qué 4 unidades? Pueden haber acá los empalmes que se van a ser 4 empalmes. Y del lado izquierdo pueden ver que tenemos 2 empalmes, por eso van solamente 2 CTA. Carteles, la distancia entre el primer poste y el último poste es de 6 metros. La idea es generar disuasión. Podrían poner un solo cartel en el centro, justo donde está la varilla,
o bien instalar un cartel en el tramo de 3 metros y otro en el tramo de 3 metros. 2 carteles parecería excesivo. Si el usuario dice, no, son muchos carteles y no quiero que haya tantos carteles por todos lados, no me parece estético, recuerden, la idea es disuadir. Cuanta más información de advertencia tengamos, sería mucho mejor, ¿ok? Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. Sí, Diego, hay un par de consultas. Bien. Tienen que ver con la manera de crimpear los cables. Básicamente, Carlos pregunta, quisiera saber con qué tipo de pinzas se deben crimpear los accesorios de aluminio para cerrar los alambres. Ok, están las pinzas eléctricas, ¿sí? Recuerden que esto es todo trabajo eléctrico y los tubos se usan mucho para hacer empalmes eléctricos, por lo cual las pinzas de crimpeado de eléctrico son las que se pueden utilizar. En algunos casos, algunos técnicos usan la pinza crimpeadora de BNC. No es la adecuada, pero pueden usarla, ¿ok? Una pinza adecuada, pueden usar la pinza de BNC. Lo ideal sería que se use la pinza crimpeadora de elementos eléctricos, ¿ok? Perfecto. Una pregunta, en este caso de Juan Carlos, ¿el equipo detecta cable cortado? El equipo va a generar por eso es que genera los pulsos, ¿sí? Cuando generamos esos pulsos, si no hay de nuevo retorno, va a generar una alerta. Perfecto, no hay más preguntas por ahora. Muy bien. Bueno, este entonces es el ejemplo de cotización. Vieron que fuimos avanzando a poco. Ahora en pantalla tenemos cantidad de productos sí, importantes. Sirena, electrificador, batería, jabalina, cable aislado, el alambre, todos los elementos. Pero explicándolos uno a uno, se puede comprender dónde se va a utilizar, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hacemos la cotización y sacamos el total de elementos, ¿sí? Van a decir, bueno, necesitamos todos estos elementos. ¿Y dónde va cada uno? Hacerse un pequeño croquis, un pequeño plano de la solución, ayuda de forma gráfica, ¿sí? A ustedes como ejecutivos o bien a un técnico poder discernir dónde va a ir cada elemento, ¿está? ¿Por qué se utilizan tanto CTA o por qué se utilizan menos SR? Si, por ejemplo, si tenemos APL2 en esta solución tenemos 8. ¿Por qué no se utilizan 8 resortes? Justamente por lo que dijimos. Porque se va a hacer la compensación solamente en un extremo y eso va a afectar toda la línea completa, ¿está? Así que por eso es que usamos solamente, ¿sí? Un resorte por cada línea, ¿ok? Si acá tendríamos una curva, bueno, tendríamos que contar cuántos elementos necesitamos para la curva. Si vamos a hacer una curva para el lado izquierdo o derecho, los APL se utilizarían 4 APLs más, los CTC se utilizarían 4 CTC más, ¿sí? Y los CTA, para hacer el empalme y continuar con la línea, vamos a utilizar 4 CTA más, ¿está? Si ustedes quieren evitar el uso del crimpeado, podrían usar tranquilamente el aislador de rienda. Entonces, no cortan el cable, van a seguir derecho, pasan por el aislador de rienda y hacen la curva que necesitan hacer, ¿sí? De esa forma se requieren menos elementos. Se usaría solamente para hacer la curva 4 aisladores de rienda, ¿sí? Teniendo una curva, ustedes tranquilamente podrían utilizar, ¿sí? Los resortes sobre los aisladores de rienda y no utilizarlos en el inicio de instalación. De esa forma lo que hacen es hacer la compensación de tensión sobre la curva y eso va a generar, ¿sí? La compensación automática sobre las dos líneas, tanto la que tenemos de este lado como la que tenemos a los 90 grados, ¿ok? Bueno, Fede, si no hay ninguna otra consulta, ¿sí? Eso fue lo último. Hoy ya tienen conocimiento para poder identificar qué es cada producto, ¿sí? Y que les sea muchísimo más fácil hacer una cotización y obviamente poder asesorar. A ver, necesito cotizar un cerco eléctrico, ¿para qué distancia tenés? Bueno, tengo 2 tapiales de 6 metros cada uno. Saben que tranquilamente van con la línea, el modelo que es para uso residencial, ¿sí? Y en base a esos 6 metros por 6 metros van a sacar el valor de cada uno de los productos que van a necesitar, ¿sí?
Este ejemplo ayuda mucho para tener un efecto visual sobre lo que sería una cotización y cómo se utiliza cada uno de los productos en esa cotización, ¿sí? Sí, Diego, hay tres preguntas. Una Bien. es de Lisandro. La jabalina mínima o un valor determinado de metros de jabalina para la puesta a tierra. Ah, No, no hay, un poco confusa la pregunta. sí, ¿podrías repetirla, por favor? Em, Luis Ahumada pregunta, ¿puedo generar con el control remoto un disparo de la sirena en caso de pánico? Pánico con el control remoto, no. No, Ok, el control remoto lo pueden utilizar para armar y desarmar. Armás, ¿sí? Una zona o otra zona, ¿sí? Ya sea el cerco eléctrico o en la parte de alarma, y después podés desarmar, ¿sí? pregunta de Manuel, ¿el cable de conexión entre el alambre de puesta a tierra y la jabalina debe ser también de tipo CA-TC? ¿Hay una distancia máxima hasta la jabalina? La jabalina, no, no hay una distancia máxima, lo ideal sería que sea un CATC, exactamente. Si por alguna razón se genera un retorno, ¿qué pasa? Vean esto, si un intruso intenta ingresar y levanta el cable, el primer cable y lo toca con la puesta a tierra, ahí se va a tener un retorno de esa descarga, ¿sí? Remarco, la puesta a tierra tiene que ser independiente de la instalación eléctrica. Imagínense si esa descarga de tensión se hace sobre la instalación eléctrica del cliente y los elementos eléctricos conectados a esa descarga podrían tener un problema, ¿sí? De sobretensión sobre el conector de puesta a tierra. Por eso es que esta instalación siempre se va a hacer independiente, tanto del electrificador, ¿sí? De toda la instalación, y la puesta a tierra, en este caso, se puede compartir el exterior con la instalación de puesta a tierra del cerco, ¿sí? Pero no con la puesta a tierra de la instalación eléctrica de la casa, ¿ok? Así que la Perfecto. distancia entre este punto y este punto no vamos a tener, por así decirlo, distancia. Igualmente, si el cerco eléctrico, si el electrificador lo tenemos a una distancia, sí vamos a poder generar esa conexión en común, ¿ok? Y utilizando, recuerden, el CATC, porque si llega a haber un retorno por un cortocircuito entre los diferentes hilos y la puesta a tierra, recuerden que la puesta a tierra, o sea, la jabalina es la que va a soportar esa carga, ¿está? Una pregunta de Damián. ¿Hay alguna manera de detectar flexión y detonar la sirena? Sí, por ejemplo, levantan el segundo o tercer hilo contando desde abajo hacia arriba. Y por otro lado, ¿a- ¿al cuánto tiempo suena la sirena cuando cortan los cables o cuando hacen descarga a la tierra? Cuando se detecta una intrusión o una anomalía, la sirena suena de forma instantánea. Algunos, ¿sí? Existen unos dead switch que van en los resortes y algunos los generan ellos. Lo que hacen es generar una tensión lo suficientemente buena para abrirlos el resorte y entre medio, ¿sí? Ponen un alambre que va a ser, por así decirlo, la que genera la alerta. Ese alambre va a la jabalina, ¿sí? Entonces, si alguien te genera una tensión o una descompresión del resorte, el alambre ese que ponen acá fijo genera el contacto con el resorte y se genera la alerta instantánea. En algunos casos venden unos switch para conectarlos al resorte. Entonces, cuando alguien genera la estirada del resorte o la descompresión, se genera una alerta, ¿está? Algunos instaladores que tienen experiencia, les remarco, generan una tensión sobre el resorte y ponen un alambre con la puesta a tierra. Si alguna vez se genera un estiramiento del resorte o una descompresión por un corte de alambre, se va a generar una alerta instantánea en el electrificador, ¿está? Ok, Lisandro estuvo reformulando un poco la pregunta y era, ¿el mínimo de jabalina es 1,5? ¿Ese valor está bien o tiene que ser más larga la jabalina? Sí, 2,5 metros está bien. Última preguntita, esa de Damián.
¿Hay alguna manera no, eso ya estaba. La de Juan Delgado, ¿cómo sería la restauración una vez que se ha producido una intrusión en caso de estar programado de forma discontinua? Creo que dijo manual. ¿Lo puede hacer el cliente o lo tendremos que hacer quienes lo instalaron? No, Perdón, manual. buena pregunta. El equipo, una vez que ustedes lo instalan, no es que instalan el electrificador, ustedes programan para que no se restaure. Y recuerden que tienen dos modos. El modo de trabajo sería continuo o interrumpido, ¿sí? Pero el cerco es como si fuese un panel de alarma. Uno lo puede armar cuando está en su casa, ¿sí? Y lo puedes desarmar si tal vez tenés que hacer mantenimiento de vegetación, o sea, si tenés que subirte cerca del cerco eléctrico a cortar ramas, o hacer mantenimiento, tenés forma de desarmarlo desde el control remoto y que el equipo no quede activado. Si tenés por ejemplo, un falso disparo, ¿sí? Por X motivo, y el usuario quiere restablecerlo, desde el control remoto puede hacerlo, o bien desde la aplicación celular, si tiene el módulo de internet, ¿está? Una preguntita más y ya se terminan. ¿El cable a tierra va totalmente independiente? O sea, ¿nos llega la electrificadora? Electrificador y la jabalina, ¿sí? Puede ser compartida entre el que viene desde el cerco y el electrificador. Recuerden, el electrificador tiene que tener su puesta a tierra independiente a toda la instalación eléctrica de una casa o de una fábrica, ¿está? Esa puesta a tierra puede ser la misma de la que tenemos en el cerco de afuera, ¿ok? Perfecto, Diego. Ya no hay más preguntas. Veo que estás en la slide final de los nuevos webinars de mayo. Justo hoy estuvimos definiendo lo próximo para el mes de mayo. Le comento que en la chat ya estuve copiando los links si quieren empezar a inscribirse para las capacitaciones de mayo, que van a ser unas cuantas, como pueden ver ahí. Tendremos otra de JFL que siempre tiene muchas convocatorias, será más bien técnica. Y el viernes, digamos, eso el jueves 6. El viernes 7, una de Paradox, que nuestra marca líder, somos los únicos representantes en Argentina de Paradox, y se presentará el Insight Gold, que es la aplicación para manejar el sistema de alarma remotamente, más paneles y sensores. Una capacitación bien completa. El viernes 14, TACEX, son unos sensores y barreras de alta calidad, son producidos, digamos, diseñados y producidos en Japón, y son un poco una joyita, digamos, porque son productos de alta calidad. Y terminaremos el mes con dos capacitaciones de Hikvision, Color View y cámaras térmicas. Son ambas tecnologías bastante, digamos, sobre todo Color View, bastante desarrolladas en los últimos tiempos, y respecto a cámaras térmicas, bueno, son un complemento muy útil en cuanto a detección de intrusión y para el control perimetral, humanos y vehículos. Voy a agregar también en la chat nuestro canal de YouTube y el contacto comercial. Ayer estuve subiendo todas las capacitaciones que hubo en abril, y entre hoy debería poder subir también la capacitación de ayer, que fue sobre AcuScience, y la de hoy de JFL. Vayan por ahí, si no es hoy, puede ser lunes, pero bueno, ya deberían estar actualizadas todas las de abril en estos próximos días. Excelente, Fede. Les mandamos un abrazo y un saludo grande para todos. Les pedimos por favor que se cuiden. Y bueno, muchísimas gracias por asistir a esta nueva capacitación, ¿sí? De JFL Cercos. Y bueno, ahora a vender y hacer sus solicitudes de compras a los ejecutivos de ventas de FIESA, ¿sí? Gracias por asistir y les mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias a todos. Hasta luego.